Bienvenidos a The Great Juris, un podcast donde abogados y juristas hablamos de derecho, actualidad y emprendimiento de otra forma, con José Jara y Sara Calvo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a los que nos acompañáis a través de nuestra cuenta de Instagram y del directo hoy en YouTube. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos el inmenso placer, además, de contar con Andrés Pina y con Susana Santos de la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por invitar. Gracias a vosotros, la verdad es que estamos muy contentos y antes de que empezáramos, pues estábamos hablando mi compañera Sara y yo, que además ahora estamos con esta parte de los directos de Great Juris, que los hacemos con paneles de expertos, tratamos temas de actualidad, de emprendimiento y en general del mundo digital. Y estábamos comentando bueno, que es un directo muy especial para nosotros porque nosotros nos conocimos ahí, en el Laboratorio de Emprendimiento Jurídico, en la segunda edición del año pasado. Así fue, Sara, ¿no? Sí, efectivamente. Yo había presentado mi postulación para ser la categoría de persona, para aportar a algún proyecto todo el potencial que pudiera dar y me encontré con el proyecto de José, que me gustó muchísimo y sobre todo su forma de transmitir también el compañerismo que había ya desde el primer momento en el que creamos el equipo y aquí estamos. Al final ha sido el lab como una conexión de personas en todas partes que si quieres tú al final potenciar esa conexión van a salir cosas y ha salido, por ejemplo, pues de Great Juris ahora. La verdad es que yo estoy fascinado con contar con la mutualidad. Este programa, además, le hemos dado publicidad, yo al menos en todos los directos siempre lo digo al menos una vez, se acerca el día 4, tenéis las inscripciones abiertas, no perdáis la oportunidad porque vosotros mismos lo habéis dicho y es que es verdad, o sea, a nivel Europa es un programa bastante interesante, no solo para quien quiera emprender en el sector digital con una plataforma como la que teníamos nosotros, sino yo en mi caso pues también he podido utilizar todos los conocimientos, que ahora hablaremos más de ello, bueno, pues para aplicarlos en otros proyectos, como en mi caso pues mi despacho, Sara que tiene otros proyectos montados por su lado, así que yo creo que el emprendimiento es una actitud. No os vamos a hacer esperar mucho más, así que bueno, si te parece, Sara, siempre empezamos con que los invitados pues se presenten un poquito y cuenten un poquito pues quiénes son, y en vuestro caso ya sabemos que esta es la fundación, pero un poquito cuál es vuestro rol en la fundación. Si quieres empezamos por Susana, por ejemplo, que la tenemos por aquí a la izquierda. Pues nada, soy Susana Santos y me incorporé el pasado verano a Fundación Mutualidad Abogacía con mucha ilusión, enamorada del proyecto y de las posibilidades de crecimiento y de generar cambios en las personas que tiene la fundación y los programas que desarrollamos. Y ahí estamos empujando ese pilar de talento jurídico y viendo cómo ofrecer oportunidades de acompañamiento y de crecimiento para los profesionales, también para las personas estudiantes, para el abogado en cualquier etapa cuando todavía no es abogado o abogada y cuando ya es un profesional o una profesional senior, y darles ese acompañamiento, esas actividades que sean un soporte en su trayectoria profesional, también vital, porque como decís, como sucede en el lab, como al final interacciona lo profesional y lo vital en según qué experiencias y lo que puede cambiar, ¿no? las trayectorias de las personas. Y bueno, muy contenta con los retos que tenemos en la Fundación por delante para este año y especialmente con el lab, que es un proyecto muy chulo y del que una se enamora enseguida. Así que Estamos todos enamorados del lab, Bueno, pues siguiendo por orden, quizá Andrés, contarnos un poquito, y yo creo que tú llevas un poquito más en la fundación. Sí, llevo algo más. Tampoco mucho más, porque realmente empezamos con este proyecto ya en el año 2020, pero sí que me gustaría decir que si bien Susana es una enamorada del lab y está bajo su responsabilidad, aquí hay varios enamorados, yo entre ellos. Me parece que es un proyectazo, creo que es muy necesario y sobre todo habla mucho y muy bien del tipo de organización que somos
apostando por el talento jurídico y por el acompañamiento de los profesionales jurídicos y, sobre todo, creo que se pone muy a disposición del sector, ¿no?, y del profesional jurídico para acompañarles en esas necesidades, ¿no?, de generar oportunidades de desarrollo competencial en el ámbito de la innovación, que tan necesario es en el ámbito jurídico. Y, por tanto, venimos a aportar un poquito de nuestro conocimiento y de nuestro expertise a la profesión para quizá en algún momento ayudaros a ser pues, una de las profesiones con mayor proyección digital y con mayor proyección innovadora, ¿no? Yo vengo del ámbito de la comunicación corporativa, me he dedicado también a la responsabilidad social y lo he combinado todo ello con la docencia, con lo cual tengo un perfil un poco mixto y cuando me incorporé a la Fundación Mutualidad Abogacía, digamos que teníamos un gran reto por delante. Era hacer de una entidad que tenía cierta historia, porque la Fundación Mutualidad Abogacía nace en el año 2002, hacer de una entidad que era meramente asistencial y que daba una serie de ayudas económicas a diferentes colectivos vinculados al ámbito de la abogacía, teníamos el reto de convertirla en una entidad que aportara valor al conjunto de los profesionales jurídicos. Y dentro de esa reflexión por la que atravesamos cuando empezamos a trabajar en el proyecto del Lab, pues sin lugar a dudas necesariamente empezamos a pensar en el emprendimiento como una vía, ¿no?, de desarrollo, como una vía que necesariamente teníamos que explorar y que teníamos que proponer a los profesionales jurídicos para dar un salto cualitativo en la evolución de un perfil que, bueno, en muchas ocasiones parece un perfil tradicional, que es un perfil con una gran vocación de servicio, con una gran vocación hacia el progreso de la sociedad, pero que de alguna manera parece que en nuestro entorno profesional, en nuestra sociedad o en la mayor parte de los países desarrollados son perfiles que parece que les cuesta asumir esa capacidad de innovar y esa capacidad de adaptarse a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías y, en definitiva, queremos ayudaros a subiros al carro y a trascender como profesionales jurídicos que sois. Bueno, yo creo que sin duda lo estáis consiguiendo. Nosotros, yo creo que además es como un gusanillo. Yo desde aquí a todos los que nos vean en directo y luego en diferido decirles que hasta el día 4 os podéis apuntar y que es mucho más de lo que dice Andrés, que él es muy modesto, pero es verdad que es una gran potencia como para empoderarnos también como abogados o profesionales del sector jurídico y bueno, y sobre todo que las cosas se pueden hacer también de otra manera, ¿no? De que al final parece que también es un sector, la abogacía, si me lo permitís, que siempre ha funcionado pues con una cierta, bueno, con un universo muy propio, ¿no? Pero yo creo que todas las tendencias digitales y aparte de este proyecto, os preguntaremos ahora otros muchos más que tenéis en marcha en la Fundación Mutualidad de la Abogacía, que sin duda son de gran valor y bueno, y nosotros somos embajadores también de ello. Así que bueno, Sara, si quieres empezar con el primer bloque, estamos muy Por felices supuesto. de que estéis aquí hoy. Pues tal como decía ahora Andrés, al final es unirse a ese carro de emprendimiento, de digitalización, de actualización. Entonces, sé que hay muchas personas que van a ver este directo tanto ahora como más tarde y realmente muchas van a saber ya lo que es un poco el lab, la mutualidad, pero realmente nos gustaría que pusieses en situación también a aquellos que todavía no lo conocen y que se están perdiendo esta oportunidad. Es decir, Susana, por ejemplo, ¿qué es el Lab de Emprendimiento Jurídico? Pues el Lab de Emprendimiento Jurídico es un programa que acompaña a los emprendedores y emprendedoras legales a incubar, bueno, es una preincubadora e incubadora de ideas legales, ¿no? Lo que al final hace es ofrecer una serie de formaciones, mentorías, bootcamp, masterclass, una serie de actividades
que además buscan ese empoderamiento, como hablaba José, ¿no? De las personas que están en este ecosistema que es el Lab, en el que se promueve mucho además la cultura de la innovación, la disrupción, el generar ideas que revolucionen de alguna manera el sector jurídico. Entonces, este programa al final lo que es ese acompañamiento y esa formación a través de un itinerario de diferentes propuestas, de actividades con personas expertas que van a estar acompañando y apoyando a los participantes pues más o menos unos 2 meses y medio, que es lo que es la parte de preincubación e incubación, hasta desde abril hasta el mes de junio. Y luego una parte de aceleración para aquellos equipos que resulten ganadores, porque luego hablaremos también que hay una dotación Sí. económica que al final busca que las personas que participan generen un producto mínimo viable que luego pueda traducirse en una idea, o sea, que no sea solo una idea de negocio, sino que pueda traducirse en una startup que pueda funcionar en el mercado y que atienda a todas esas necesidades que tiene el sector legal en el momento en el que nos encontramos y todas esas respuestas a los retos jurídicos que tenemos en la actualidad. Es muy experiencial. Yo creo que al final es eso, es una incubadora y una experiencia en sí misma y como programa por la propia estructura de constitución de grupos de trabajo, todos los encuentros que tenéis las personas que estáis en el lab, esa preparación para el Demo Day, ¿no? Y cómo al final hay que trabajar y presentar el proyecto ante el jurado. Parece más que un simple programa formativo, ¿no? Y persigue eso. Realmente. Lo es, realmente. Sí, coincidirá conmigo, José, que realmente nosotros cuando nos anotamos fue una experiencia muy de vivirla de modo práctico, de mucha comunicación entre las personas, de realmente nada teórico realmente, ¿no? Es decir, mucha practicidad, Muy esa muy hands-on, experiencia. manos a la obra. Sí, sí, sí. Estoy Exacto. completamente de acuerdo. Y coincidirás conmigo también en que te gustaría saber cómo nace realmente la iniciativa del Lab de Emprendimiento. Entonces, Andrés, Yo ¿nos creo puedes que contar un poquillo? Andrés, si nos puede contar que él estuvo en esos orígenes. Bueno, pues lo cierto es que he tenido la inmensa suerte de participar en la ideación del Lab Emprendimiento Jurídico. Ya había dirigido otros programas de emprendimiento previamente, pero nunca había tenido el reto delante de hacer un programa, digamos, tan targetizado a un colectivo profesional como puede ser el de la abogacía o el del profesional jurídico. Y cuando empezamos a interlocutar con diferentes personas vinculadas al ámbito de lo jurídico, nos dimos cuenta que era un sector que necesitaba mucho impulso innovador. Y claro, cuando te das cuenta que no existen programas que fomentan la innovación en la abogacía o que las iniciativas innovadoras que hay en la abogacía todavía están en un estado muy embrionario o las que hay no tienen la presencia o el impacto que en otros sectores ya de manera orgánica están sucediéndose, pues necesariamente teníamos que hacer un programa que fomentase sobre todo la actitud innovadora. Y de hecho, debo decir que vosotros ejemplificáis muy bien el perfil del potencial beneficiario del Lab Emprendimiento Jurídico. Yo recuerdo mi primera conversación con José, esto fue por LinkedIn, año 2020, me escribió para Plena pandemia. Sí, Estábamos justo, ahí en me medio de escribió la pandemia. para solicitarme información sobre el Lab Emprendimiento Jurídico. Y claro, yo lamentablemente le tuve que decir que acabábamos de cerrar el proceso de inscripciones para la primera edición del Lab. Además, habíamos reconfigurado la iniciativa porque justo nos pilló lanzando el Lab el inicio de la pandemia y, bueno, pues decidimos ajustar toda la experiencia formativa a un ecosistema digital online donde pudiéramos pues, asegurar que la formación ocurría, ¿no?, en los términos que habíamos apostado en las bases. Con lo cual, digamos, esa actitud de buscar, de
de estar siempre al día de las iniciativas más innovadoras del sector, esa necesidad por seguir formándose, por innovar, por descubrir o explorar diferentes proyectos como el que estáis ahora haciendo, que es muy diferente del que estuvisteis apoyando, ¿no?, en vuestra etapa del lab. Esta es la actitud y esto es lo que buscamos y ejemplificáis perfectamente el perfil del lab, porque lo que queremos son personas que busquen a través de la innovación impactar en el sector de la abogacía, en el sector jurídico. Y para nosotros el lab, los ingredientes fundamentales del lab, pues evidentemente se basan en la generación de un proyecto de negocio, que pueda ser fácilmente, accionable, ¿no? Que tenga nicho de mercado y que pueda generar, ciertamente negocio, ¿no? O clientes. Entonces, estamos ahí en esa disyuntiva entre, por un lado, fomentar la innovación y una actitud emprendedora entre los participantes y, por otro lado, por supuesto, tenemos un compromiso con la generación de oportunidades de negocio. Y ese es el equilibrio perfecto y lo que nos llevó precisamente a apostar por una iniciativa como el Lab Emprendimiento Jurídico. Por un lado, ese desarrollo más personal, si me apuráis, ¿no? Ese acompañamiento a los profesionales en su adquisición de competencias ligadas al emprendimiento y a la innovación, y por otro lado, la necesidad de proponer ideas de negocio que impacten en el sector y que ayuden a generar modelos de negocio innovadores y que puedan ser sostenibles en el tiempo para un sector que es muy tradicional, como ya bien hemos dicho, y que, de alguna manera necesitaba una inyección de innovación, si me permitís el símil. Totalmente. Absolutamente, sí. Pues en base a esto ya estamos profundizando un poquillo más para conocer el lab. Susana, ¿qué nos podrías contar sobre el tipo de persona, el tipo de participante que podría participar en el lab jurídico, nunca mejor dicho? Pues puede participar quien quiera, quien tenga ideas o quizá no la tenga, pero quiera participar de otra propuesta, de otra persona que quiera emprender y tenga ganas. No es necesario ningún requisito más allá de ser del sector y de ser estudiante de grado de Derecho, de un doble grado que incluya Derecho. Y puede ser abogado junior, senior, haber tenido una experiencia previa con el emprendimiento, no haberla tenido. No hay un participante tipo en ese sentido, ni en lo referente a la edad, ni siquiera la procedencia. El lab desde el año pasado tiene un cariz también internacional y hemos contado con participantes de otros usos horarios que se han incorporado a la experiencia del lab, y de hecho he estado echando un vistazo y este año he visto que también en estas inscripciones está habiendo personas que se han interesado de Brasil, de Colombia, o sea que creo que seguimos llamando la atención y despertando esa inquietud también en profesionales y estudiantes del derecho de otros territorios y por tanto no hay un requisito respecto a la edad o el expertise profesional. O sea que al final cualquier persona vinculada al sector y en cualquier etapa profesional puede unirse a la experiencia del lab. Justo contábamos en nuestro equipo también con una compañera de Argentina, Valeria, y ha sido una Valeria, experiencia muy enriquecedora porque al final había que también intentar combinar sus horarios con los nuestros y trabajar un poco el tema de coordinación, pero al final ha salido genial por esa conexión entre las personas que ha sido súper fácil. Y los equipos absolutamente, sí. diversos al final son más ricos en la generación de ideas, la propia convivencia es mucho más enriquecedora, ¿no? El poder Efectivamente. contrastar opiniones, el tener diferentes puntos de vista, diferentes acercamientos al proyecto, siempre va a ser más enriquecedor en un entorno de personas diversas y con diferentes pareceres respecto al proyecto, que lo que Ujú. quieren es que al final funcione. Y con esa inquietud Exacto. y esas ganas son suficientes, ¿no? para participar.
Ujú. Bueno, de hecho, es una innovación que incorporamos en la segunda edición del Lab, en vuestra edición. Por primera vez, el componente internacional, precisamente apoyando un poco la tesis de Susana, ¿no? Equipos diversos siempre son mucho más innovadores y, desde luego, este es un programa que quiere fomentar la innovación. Por tanto, necesariamente tenemos que abordar o explorar cualquier iniciativa que pueda incorporar mayor innovación en los procesos de generación de modelos de negocio que sean, pues, adecuados a la situación real de la profesión y a las necesidades del mercado, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues considerábamos que incorporar perfiles internacionales no solo iba a ser un reto para vosotros como participantes en cuanto a la propia gestión de los equipos, que eso da una serie de herramientas fundamentales y que no todos los profesionales han experimentado y que, bueno, yo creo que es algo muy interesante, ¿no? Desde una perspectiva de desarrollo profesional, pero sobre todo también poníamos el foco precisamente en la diversidad de perspectivas, ¿no? Cómo abordamos la misma problemática desde nacionalidades, desde culturas distintas, desde formas de ver el mundo diferentes, con lo cual todo eso es una riqueza que, desde luego, aporta muchísimo valor a la propuesta de valor, valga la redundancia, de los proyectos de negocio. Efectivamente. Hemos visto que realmente no hay un perfil cerrado, muy concreto que no pueda participar en el lab. Entonces, es fantástico porque abre muchísimo la perspectiva a la hora de mezclar Uy, creo que nos hemos desde... quedado sin Sara. Ahora ha vuelto, sí. Sara, es que se te había cortado He un vuelto. poquitín. Ay, Ahora estás perdón. aquí, sí. Vale, decía que habíamos quedado en que sí que no hay un perfil concreto y específico, que el lab es bastante abierto a la hora de aceptar participantes, pero sí que habría categorías de participantes. Entonces, sí que me gustaría, Andrés, que comentases un poco esta idea de 2 categorías de participantes. Bueno, realmente no son 2 categorías porque los participantes todos, las 100 personas que acceden al programa, acceden en igualdad de condiciones y todos participan con el mismo estatus. Esto es importante dejarlo claro porque, si bien es cierto que las formas de aplicar el programa pueden ser 2 vías para aplicar, o sea, para inscribirse, pero una vez estás dentro del programa, todos los participantes van a participar con igualdad de condiciones, con las mismas iniciativas formativas, con las mismas mentorías y, sobre todo, van a optar en igualdad de condiciones a los premios, ¿no? Esto es importante también dejarlo claro desde el inicio. Si bien es cierto que hay 2 vías de inscripción, y esto es importante. ¿Por qué? Porque no queríamos hacer un programa únicamente y exclusivamente para aquellas personas que tuvieran la superidea, ¿no? Que iba a cambiar el sector jurídico. No, queremos gente comprometida con el sector. Queremos personas que quieran trascender, que quieran impactar a través de su trabajo, que quieran explorar nuevas formas de hacer, que quieran seguir formándose y seguir innovando y seguir incorporando esas competencias que les permitan estar siempre al día y trascender en su profesión, como decía. Por tanto, generamos 2 tipos de categorías. Una categoría que fuera vinculada a ideas de negocio, es decir, tú podías ser promotor de idea e inscribirte en el lab como promotor de una idea de negocio, que luego, posteriormente, si se sale seleccionada, se iba a desarrollar dentro del programa, o puedes inscribirte como una persona que quiere incorporar todo este conocimiento, participar en esta experiencia formativa y de desarrollo profesional, pero que, por lo que fuere, pues no tiene una idea de negocio en su cabeza o directamente no tiene ese afán por proponer un proyecto empresarial, pero sí que quiere participar de la experiencia y quiere aportar su conocimiento, su experiencia y su visión del sector a un proyecto de negocio. Entonces, digamos, esas son las 2 ideas o las 2 vías para aplicar al Lab Emprendimiento Jurídico, y cuando nosotros recepcionamos todas las candidaturas, hacemos como 2 procesos de selección en paralelo. Por un lado, seleccionamos las 20 ideas
que más nos cuadran dentro del programa y que quizá mejor pueden responder a los objetivos del programa. Y por otro lado, escogemos a las personas que van a conformar cada equipo de trabajo en torno a esas 20 ideas de negocio. Esas personas se seleccionan evidentemente teniendo en cuenta sus competencias, sus perfiles, su adecuación a las ideas de negocio que hemos seleccionado previamente y al final conformamos equipos de trabajo totalmente diversos que además están conformados por personas que ni siquiera se conocen, pero quizá ese es el gran reto del programa, ¿no? La oportunidad que os ponemos encima de la mesa para que de repente os encontréis con personas que no conocéis ante retos de proyectos de negocio que quizá os suenen totalmente disruptivos, innovadores y que a lo mejor no habéis escuchado nunca antes hablar sobre un tema concreto, pero de repente os reta una persona que viene con una idea innovadora. En fin, yo creo que el simple hecho de participar en todo este proceso ya en sí mismo es una capacitación para todo lo que supone el mercado laboral excepcional, porque nos pone ante situaciones tremendamente retadoras en positivo, pero desde luego son situaciones de gran reto profesional, ¿no? y de gran compromiso individual, con lo cual, bueno, pues como decía, tenemos esas dos formas de aplicar el programa. Cualquiera de las dos es tremendamente válida y absolutamente en igualdad de condiciones para las personas que seleccionamos en definitiva. Y bueno, yo animaros a que independientemente de que tengáis o no una idea de negocio, pues que no os quedéis con las ganas de participar en este programa, porque es el mejor programa de emprendedores jurídicos de este país, desde luego que sí, y también del Efectivamente. ámbito europeo. Yo tengo que decir que estabas hablando, si me lo permitís, y me estaba haciendo mucha ilusión como lo estás contando porque me estaba acordando de cómo lo vivimos en nuestro grupo el año Sí. pasado. Y yo tengo que decir que además es que especialmente con Sara la conexión fue muy guay porque te voy a echar un piropo, Sara, lo siento. Porque al final la cosa es que cuando tú llegas con una idea, ¿no? Y yo en mi caso pues era el que aportaba idea. Pero es que da igual, porque al final es como si pones un juego de mesa encima de una mesa, un domingo por la tarde encima de una mesa con unos amigos que te estás tomando un vermut y todo el mundo se pone a jugar a ese juego, ¿no? Y ya también el poder transformador que tiene eso, porque yo recuerdo perfectamente que el primer día, que además todavía no teníamos ni los roles definidos ni nada, Sara ya estaba como, pues yo creo que esto se puede hacer, pues esto se puede hacer. Entonces yo recomendaría, además que, reafirmo lo que has dicho, Andrés, de que todos los grupos y que todas las personas participan en igualdad de condiciones. O sea, no quiere decir que porque el que uno haya aportado la idea tiene que tener una opinión predominante sobre la que tienen los demás. Es más, mi consejo personal, que fuimos finalistas el año pasado en este proyecto, es que los que aportáis idea, que estéis abiertos, porque os vais a sorprender de lo que comentaba también antes Susana, de la diversidad que tiene, que te aporten otra generación distinta o otra manera de ver el emprendimiento distinto, o incluso que ha leído un artículo hace 2 semanas de una cosa que tú no has leído y te lo está contando, ¿no? Y puede ser un key action, un key point importantísimo para el proyecto. Así que yo, por mi parte, simplemente decir que, vamos, que reafirmo completamente lo que comentaba Andrés desde el punto de vista de participación y que no perdáis la oportunidad y que estéis abiertos a los cambios. Bueno, vamos a hablar un poquito del programa y de las bases, si me lo permitís, y vamos a hablar ya un poco de cómo es en sí. Es decir, cuando ya se seleccionan los perfiles, como comentabais, con esos dos procesos de selección, por un lado de lo que son las ideas y por otro lado de lo que son las personas que van a participar en cada idea, que nuestro equipo la verdad es que tengo que decir que fue excelente porque teníamos unos perfiles muy complementarios. Preguntaros que, bueno, pues han sido seleccionadas las personas, se han creado estos equipos y hay un primer contacto, ¿no? Se inicia la fase, como comentabas tú, Susana, de preincubación e incubación. Cuéntanos un poquito qué pasa, ¿no? En ese momento. Pues en ese momento hay que ponerse a trabajar. Y como has comentado antes, no es un proyecto de teoría ni de buscar manuales ni de leer, es de hacer, ¿no? Y es de
ponerse a trabajar en el itinerario formativo que se ha planteado para el programa, que cada año se revisa para adaptarse, ¿no?, a las necesidades que se van observando que son necesarias, o aquellos puntos que hay que reforzar más, o aquellas sesiones que tuvieron más éxito en convocatorias anteriores o han resultado de más utilidad, porque preguntamos también a las personas participantes qué te pareció, qué opinaste de esta masterclass, este bootcamp te sirvió, cómo fue el apoyo de tu mentor o mentora. Tomamos nota de toda esa información para elaborar ese itinerario de bootcamps y masterclass que se imparten en horario executive, de viernes por la tarde, sábado por la mañana, para que todo el mundo pueda conciliarlo con sus vidas y con sus profesiones y con sus proyectos. Y se empieza a trabajar, ¿no?, en temas como la gestión de proyectos, las soluciones tecnológicas a los retos también del sector, como el marketing o la comunicación, como la sostenibilidad, que es un eje transversal también en el proyecto, y esa visión a que los proyectos, las ideas de negocio no solo sean positivas en sentido puro de negocio, que funcione en el mercado, sino que incorporar la sostenibilidad tiene que ver con tener una mirada en que lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestro entorno, ¿no? Y es algo que valoramos de manera especial dentro del Lab, y de hecho hay una mención dentro de las categorías de premios a la incorporación de los ODS. Porque entendemos que no se trata solo de generar algo que funcione en el mercado, que también, y es fantástico, y al final estás invirtiendo un tiempo en que esas personas pues tengan, ¿no?, una startup que funcione, sino que lo que hagan sea también o redunde en que el sector pues actúe de manera positiva para el resto de la sociedad también, ¿no?, en cuanto a resolución de retos, en cuanto a ese impacto desde la sostenibilidad, desde los objetivos de desarrollo sostenible, y es una apuesta, ¿no?, por parte del programa. Bueno, yo estabas hablando y me estaba acordando, Sara, de las bootcamps. Bueno, que al final, para los que queréis apuntaros en esta iniciativa, no perdéis la oportunidad, que sepáis que no es solo, ya no es solo el hecho de que te lo puedas compatibilizar, es decir, en concreto nosotros teníamos nuestro empleo, ¿verdad, Sara? Cada uno tenía sus proyectos y se hacían viernes por la tarde y sábado por la mañana, entonces podíamos asistir. Pero luego también me acuerdo que especialmente las bootcamps y las sesiones de mentoría, especialmente las bootcamps, también nos servían es como, si se puede hacer la comparativa y si se me permite, es como un mini MBA. O sea, es decir, que los participantes en este proyecto al final van a recibir formaciones en marketing, o sea, al final es como crear una empresa. O sea, yo me acuerdo, Sara, que estábamos como ahí pasándonos los apuntes de las bootcamps, lo reutilizo esto, me lo meto aquí, este tema nos puede servir, oye, vamos a reunirnos el martes que viene para ver cómo metemos esto, ¿no? Al final, esas formaciones era como que te ponían en situación de verdad. Entonces, tú aterrizas en el lab y te ponen realmente en situación y te ayudan a decir, vale, me voy a poner con este proyecto y voy a ir a tope con él. Entonces, con toda esa información que te va llegando, tú ya vas construyendo todo. Al final, cuando empezamos a redactar la presentación de nuestro proyecto y demás, con los talleres, con las sesiones, con las mentorías, era como que todo ya fluía mucho más. Y es eso, era en un sentido más práctico que no tan teórico, que simplemente recibes información pero no la pones en marcha. Total, chicos, no es teoría, no son los apuntes de administrativo de la carrera, es otra cosa. Es un proyecto mucho más hands-on, lo vais a pasar muy bien y yo creo que desde luego vais a recibir un aprendizaje de lujo, así que yo os animo a que os inscribáis. Siguiendo un poco con el tema de la entrevista, me gustaría preguntarte, Andrés, claro, una vez creados estos 20 equipos, se celebra, es decir, pues cuando ya tienen la fase esta, ya incubado el proyecto, ¿no?, que tienen como la fase de preincubación, se celebra un pitch, comisión mixta, donde se ponen estos proyectos y se seleccionan los que pasan a la final. Creo recordar, corrígeme si me equivoco, Qué nervios. que era...
Sí, ¿verdad? Es que estábamos los dos, además yo decía que lo haga otra persona y no, es que yo creo que tienes que ser Sí, tal", y tenías yo, que ser tú, no, José, sí tío". o sí. Y bueno, eso. Además, me acuerdo perfectamente de vuestro pitch, bueno, de que lideraste tú, José, que bueno, que de ahí os quedasteis a las puertas, ¿no? De Ahí ser uno de estuvimos, los casi, 3 casi. equipos ganadores, pero bueno, os ha servido, os ha servido. Sí, desde luego que sí. Aparte es lo que digo, que lo importante son muchas más cosas, ¿no? Y luego las ideas que pueden aparecer. Evidentemente el premio os puede ayudar, chicos y chicas, si llegáis a la final para lanzarlo, ¿no? Pero que al final es Claro. una... Tener en cuenta que cuando llega este momento, pues salen los 8 equipos que pasan como a la parte final. Entonces, me gusta... Nosotros llegamos hasta esa fase, hasta la Claro. fase de los 8 equipos, y en esa fase luego ya pues seleccionamos, ¿no? Pero me gustaría preguntarte qué Sí, consejo le podrías dar a Andrés a las personas que, bueno, pues ¿qué consejos, qué 3 tips le podrías dar a los equipos que lleguen a esta fase final y se enfrentan a la fase ya de ganar uno de los 3 premios? Pues yo creo que son 3 consejos muy sencillos y muy de sentido común, si me apuráis, porque por un lado, hay que tener en cuenta que ese día la comisión mixta, como llamamos a las personas que evalúan a los 20 proyectos que se presentan en ese pitch, pues ven 20 proyectos, que en volumen, aunque parezcan pocos, es mucha información, bueno, es complejo, ¿no? De gestionar e incluso de generar recuerdo, ¿no? Esto es relevante en una comisión de este tipo. Por tanto, desde mi punto de vista, yo creo que la concreción en el proyecto es fundamental. Hay que ir al grano, o sea, necesitamos concretar y dentro de esa concreción destacaría 2 cuestiones. ¿Cuál es la necesidad o la problemática o el reto social o el reto profesional que resuelve el proyecto que se está abordando o que se está presentando? Y por otro lado, y también con muchísima concreción, cuál es la propuesta de valor, ¿no? O sea, si dentro de ese proyecto que se está presentando y que resuelve una necesidad concreta y que probablemente haya otras soluciones en el mercado que también estén encaminadas a resolver esa solución, ¿cuál es el valor diferencial que propone ese proyecto para que esa comisión mixta pueda poner el ojo en ese proyecto y decidir que pase a la final y que sea un candidato a uno de los 3 premios? Esto no entra en conflicto con que deis una sensación de solvencia técnica en el pitch. Y la solvencia técnica me refiero a que demostréis que habéis aprovechado el programa desde una perspectiva 360. Y tú hablabas de MBA, José, y efectivamente es que emprender va de generar un proyecto de negocio real y para generar un proyecto de negocio real, y como toda empresa, pues tenemos diferentes áreas que gestionar, no solo todo lo que realmente podéis aportar como desde vuestra formación jurídica, ¿no? Que evidentemente es una necesidad y es el ingrediente fundamental de este Lab Emprendimiento Jurídico, ¿no? Pero todas aquellas cuestiones que trascienden lo jurídico, ¿cómo sois capaces de asimilarlas, de ponerlas en valor y de que todo eso se refleje en el proyecto, ese aprendizaje en otras áreas como el marketing, como las finanzas, como el área comercial, como la comunicación? Son áreas que son tremendamente importantes y que desde luego todo ese aprendizaje que adquiráis en esas áreas y que podáis poner en valor durante el pitch va a ser muy bien valorado. Pues que estabas hablando y yo estaba pensando en ese primer contacto que tuvimos y en la Sí. importancia de distribuirnos el trabajo. O sea, de hecho, una de las cosas que nos comentaba nuestro mentor era, bueno, pues la importancia de que nos organizásemos desde el principio y nos dividiésemos los roles, porque es lo que, o sea, es lo que comentabas tú, Andrés, que al final es marketing, tienes que pensar en operaciones, tienes que pensar en la parte digital, tienes que pensar en el diseño, tienes que pensar en hacer analítica de lo que los posibles clientes piensan sobre el proyecto, aportar idea innovadora, pero al mismo tiempo diferenciarte de lo que ya hay, o sea, estrategia, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando empezamos, para mí, que al final opté un poco como el rol del project manager de nuestro equipo, fue un reto y lo primero que hice fue intentar conocer a todos los miembros del equipo
y hablar con ellos tanto a nivel grupal como luego a nivel personal y saber que, bueno, pues a lo mejor había un perfil que le gustaba más de la parte de finanzas. Yo creo que tú llevaste marketing, Sara, ¿no? Llevaste Sí, yo llevé esa marketing. parte. Al final sí que diste en el clavo con la parte que cada uno podía liderar mejor, ¿no? Es eso, conectar con las personas con las que estás trabajando y tener claro el objetivo. Al final también me parece súper importante comentar la idea de que no tiene una duración indeterminada, es decir, el lab dura el tiempo que dura y si tienes que hacer ese proyecto con esas personas vas a tener que esforzarte y asumir el reto de poder organizarte muy bien con esa gente. Es decir, al final todos tenemos una vida fuera de lo que era el lab y sí que permitía mucho compaginar esa vida con los bootcamps y con la formación, porque era muy asequible. Yo misma incluso con las clases, con el trabajo, fui capaz de hacerlo perfectamente, pero básicamente porque había esa conexión de equipo y esa organización. Bueno, de hecho, Sara, es que en la propia ideación del programa, nosotros tuvimos muy en consideración em, que nuestra propuesta pudiera ser compatible con cualquier actividad personal o profesional, porque somos plenamente conscientes de que los emprendedores no están dedicados al 100% a sus proyectos y que, bueno, pues además la necesidad de emprender o el interés por aprender otro tipo de competencias, ¿no? Más ligadas al ámbito de la innovación, evidentemente no tienen por qué estar, bueno, no tienen por qué, de alguna manera, estar en un momento vital que pase por, bueno, pues por el estar en paro o por estar en una situación, bueno, pues de año sabático o similar, ¿no? Realmente no estábamos esperando que el perfil que se acercase al proyecto fuese un perfil que tuviera todo el tiempo del mundo. No, pensábamos que probablemente el perfil que se iba a acercar a nosotros era personas que bien estudiando, bien trabajando, tuvieran esa inquietud por emprender, tuvieran esa necesidad de incorporar competencias ligadas al ámbito de la innovación y por tanto el formato executive era una condición fundamental para este programa. Viernes tarde, sábados durante el día, lo cual no significa que el programa no tenga un nivel de ambición elevado, lo cual no significa que los contenidos no sean, digamos, profundos, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, porque desde luego el nivel formativo es tremendo, es muy, muy, muy interesante, es de una profundidad elevada y además es un contenido excelente, ¿no? Y por eso quizá esa comparativa que ha hecho antes José con los estudios de MEDEA es totalmente pertinente, ¿no? Yo creo que hemos generado una propuesta, un programa formativo en un ámbito fundacional, que no somos una entidad como una escuela de negocios, por ejemplo, pero sí que somos una entidad que tiene una vocación de acompañamiento al profesional jurídico excepcional. Y Totalmente. afortunadamente estamos en una situación privilegiada porque somos un punto de encuentro para el sector, con lo cual, de alguna manera, tenemos todas las impresiones que nos trasladan nuestros colegas en la docencia, ¿no? Las universidades, las escuelas de práctica jurídica, pero también los despachos de abogados, los colegios de abogados, toda la abogacía institucional, incluso las administraciones públicas vinculadas al ámbito jurídico o los emprendedores legales, ¿no? Las legal tech. Desde luego tenemos un punto privilegiado en el sector y esto nos hace que nuestra formación esté tremendamente vinculada a la necesidad real del profesional jurídico. Y por eso, independientemente de que no sea una formación reglada, la experiencia es muy interesante y, bueno, tremendamente recomendable para cualquier profesional que quiera dar un salto en su carrera profesional. Sin duda, en Bueno, es que base yo, a
Sí, perdona, José, en base No, que a mis... estaba diciendo Sí, perdona, hace como 5 años, o sea, el 2020 fue, en 2021 participamos nosotros, ¿no, Sara? El año pasado. sí, el Sí. año pasado. Pues en 2015 yo hice un MBA y el modelo era muy parecido. Es cierto que los contenidos en el lab van a ser muy al grano de lo que es el proyecto, porque son 2 meses y medio y porque tenemos que ponerlo en las pilas para presentar el proyecto en sí, pero yo podría decir que esas cajitas se correspondían muy en lo que era el MBA que yo hice, ¿no? Que lo hice en una universidad pública y que también era los fines de semana, evidentemente con un contenido mucho más teórico, porque un máster oficial es un máster oficial, pero yo creo que para un abogado que está terminando la carrera o el máster de abogacía y quiere relanzarse a un proyecto de innovación, yo creo que, vamos, deberíais de acreditaros con la NECA, porque es una formación muy interesante No que da una podemos, visión muy José. transversal. Esto no podemos, Tendrí- no Ya, somos ya. una universidad, nos tendríamos que asociar a alguna universidad. Bueno, Y oye, bueno, era se una puede explorar, exageración, era se una puede explorar. exageración. Pero quería decir que, bueno, que yo en mi caso lo viví de una manera de refrescar incluso cosas que hacía 6 años había estudiado y me sirvió como para decir, oye, pues esto era así y ahora lo podemos poner en práctica, ¿no? Perdona, Sara, que te cortaba antes. No te preocupes. Por mi parte también fue un complemento muy importante a formación que también yo tenía, a incluso autodidacta. Y a mí sí que me consolidó muchos conocimientos bueno, que me gustaba pues desarrollar y asentar, y lo ha hecho realmente. Y sí que te da no solo habilidades a nivel de información para aprender sobre todos los temas y puntos clave a la hora de emprender, sino que también eh, la información a la hora de presentar un proyecto, de cómo hacerlo. Es decir, parece muy simple, pero sin todas esas pequeñas patas o cajas, como decía José, de información, no sería posible hacerlo de una forma tan idónea. Es decir, en nuestro caso yo creo que fue un gran reto el consolidar esta información e ir seleccionando lo más importante de cara al pitch, que es el momento donde el jurado selecciona a los mejores equipos que van a pasar a la última fase, ¿no? Como decíamos antes. Y me gustaría, en base a esto, Susana, preguntarte qué consejo podrías dar a los futuros aspirantes a la hora de exponer sus proyectos en base a pues, las experiencias de los labs anteriores. Pues yo creo que ya menciona un poco Andrés, ¿no? Esa necesidad de concreción, de claridad. Yo añadiría también de emoción y de transmitir credibilidad ante el proyecto, de pensar qué enamoraría a mi inversor. Si tuviera esa oportunidad de que de repente alguien dijera, toma, 1 millón de euros para tu startup, que no ponernos en ese papel de cómo tengo que convencer desde esa emoción, desde ese relato de que mi proyecto, producto, perdón, es bueno, va a funcionar, es diferenciador en el mercado, qué soluciones se propone resolver o qué retos afronta ese proyecto. Y creo que al final con concisión, desde luego, y con concreción, ¿no? y con claridad. Pero ese factor emocional y de hacerlo desde el storytelling, desde el relato, desde hay este problema y planteamos esta solución, creo que es positivo y yo creo que imaginarte, igual que cuando dicen lo de imagínate desnudo al público, ¿no? Pues imaginarte que en vez de que están desnudos, que es Sí. gente de un banco o de un fondo de inversión que va a financiar tal proyecto, ¿no? ¿Qué les dirías para enamorarlos? Pues es lo que tienen que pensar. Yo, si me Yo permitís, perdón, sí. yo me adelanto y quiero añadir algo más porque, fijaos, en las bases hablamos de que buscamos proyectos que fomenten también la sostenibilidad del sector, ¿no? Entonces, claro, cuando yo recuerdo en el pitch de la comisión mixta, cuando vimos los 20 proyectos, yo por un lado me quedé muy contento, ¿no? Del trabajo que se hizo en este sentido, de ese compromiso social innato que muchos de los proyectos nos compartieron en ese escenario. Pero por otro lado tuve una sensación como agridulce, ¿no? Y os lo voy a explicar muy claro. Algunas iniciativas parecían como impostadas, como no interiorizadas como parte del ADN del proyecto. Y la sostenibilidad nosotros no entendemos la sostenibilidad como una cuestión de caridad o de compromiso social per se, ¿no? Con causas de terceros. No, es que la sostenibilidad es algo transversal
a los modelos de negocio y es inherente a un modelo de negocio que quiera ser sostenible en el tiempo. Y la sostenibilidad pasa por, primero, hacer una reflexión de cuál es el modelo de negocio, de cuál es el ADN del proyecto y realmente cuál es el propósito, ¿no? El propósito de ese proyecto, el propósito social de ese proyecto. Y al final, cuando encontráis el propósito social del proyecto, encontráis la explicación desde el storytelling, desde la convicción de que ese proyecto realmente está solucionando un problema que existe en la sociedad y que está proponiendo un beneficio, ¿no? Un beneficio en términos de una solución tecnológica, de un producto o de un servicio jurídico, etcétera, etcétera. Con lo cual, la sostenibilidad no es solo ser una buena empresa con terceros, sino también, por así decirlo, sino también incorporar ese sentimiento o esa necesidad de ser sostenible en el propio ADN. Con lo cual, yo también invitaría a que esta reflexión ocurriese en la propia reflexión interna de los equipos de trabajo y que, bueno, intentaseis aquellos que finalmente os apuntéis a esta iniciativa, os inscribáis y que seáis seleccionados, que intentaseis buscar un poquito cuál es el propósito real de vuestros proyectos y que en esa búsqueda del propósito vais a encontrar un storytelling que va a ser realmente lo que os permita brillar en el pitch y lo que os permita conectar con las personas que os van a evaluar en el pitch desde una perspectiva mucho más social y mucho más emocional. Al final es importante porque sí que puede estar muy bien hecho un proyecto muy técnico, muy profesional, pero a la hora de comunicar con las personas, de llegar realmente y de hacer ver que tu proyecto realmente vale la pena, que va a aportar a la sociedad y que va a ser un boom, es muy importante esa parte de la presentación. Yo recuerdo proyectos del lab anterior que sí que realmente a la hora de presentarlos eran emocionantes, de estar todos ahí viendo cómo presentaba la persona y decir, jolín, este proyecto me encanta. Recuerdo, por ejemplo, también, José, cuando decidimos hacer el vídeo que utilizamos en la presentación, Hicimos intentando. una campaña de publicidad nosotros, ¿os acordáis? Salíamos nosotros mismos publicitando la aplicación. Y además es que, si me lo permites, Sara, yo creo que lo que habéis comentado es que nosotros desde el primer momento, y además tú aportaste mucho en ese sentido, Sara, fue muy importante también la parte social y de sostenibilidad, porque también teníamos la sensación, y esto pasa en el sector de la abogacía porque no somos los más digitales, los que nos dedicamos a esto lo sabemos, es un sector que aún tiene muchas oportunidades de mejora en ese sentido y nosotros desde nuestro punto de vista teníamos como todo el rato el foco en el que esa era una aplicación donde conectarnos y aportarnos entre profesionales del sector jurídico, ¿no? Y yo creo que eso nos mantuvo, tomando la palabra de lo que decía Susana, con esa ilusión. O sea, me acuerdo de la ilusión de cada paso y de cuando vimos el puzzle todo montado, nos lo pasamos muy bien. Y además hicimos hasta los mockups. Sara, ¿te Sí, acuerdas? Que me mucha acuerdo gente todo. los aportaron con plataformas y tal digitales, pero nosotros al final nos metimos ahí en un par de webs, montamos los logos, no sé qué, y lo hicimos nosotros. Y me acuerdo que puede que no fuese el mejor, pero yo creo que, no sé si estáis de acuerdo, Susana y Andrés, pero al final es que se transmita la idea y que se transmita como esa ilusión, porque luego evidentemente vas a tener que contar con un profesional diseñador gráfico que te haga todo, vas a tener que contar con una persona de IT que te monte la web y vas a tener que contar con otro tipo de profesionales que te hagan la predictiva, la analítica y otras muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que en ese producto mínimo viable, ¿no? Sí que a mí me dio mucha ilusión toda esa parte, no sé, Sara, que tú cómo lo Por mi viviste, pero... parte, yo también. Era emocionante poder intentar, ¿no? Hacer ese trabajo que posteriormente tendrían que hacer unos profesionales más, bueno, expertos en la materia, ¿no? Pero sí que ir probando, ir jugando con eso para poder hacer pues una presentación que realmente llegara al público. Y Absolutamente.
realmente para que los proyectos sean ganadores en el lab, es decir, para ser uno de esos 3 proyectos ganadores, tiene que haber unos ingredientes específicos y característicos que yo creo que, Andrés, nos puedes dar así unas pinceladas de cuáles Unas son, ¿no? pistas a los nuevos que vienen este año, Bueno, Andrés. de hecho, antes Susana y yo estábamos intentando consensuar, ¿no? Porque, claro, aquí hay mucho debate Claro. y las personas que evalúan los proyectos, cada una, pues tenemos nuestro propio sesgo, nuestros propios intereses, pero sí que es cierto que hay un sistema de evaluación común que compartimos y una serie de requisitos que están en las bases y que son accesibles a cualquiera de los participantes y que, bueno, os invitamos a consultar, ¿no? Pero si tuviéramos que escoger 3 cuestiones que son fundamentales en la evaluación de un proyecto en este Lab Emprendimiento Jurídico, desde luego serían, por un lado, el componente disruptivo o innovador del proyecto, es decir, que realmente proporcione una innovación en el sector jurídico, ese proyecto. El segundo tiene que ver con el reto social o el reto profesional del ámbito de la abogacía que resuelve o al que viene a poner una solución en el mercado para resolver esa necesidad o ese reto concreto del sector de la abogacía. También sabéis que dentro del ámbito de la Fundación Mutualidad Abogacía acompañamos las bases en cada edición de una reflexión sobre retos que tiene el sector y que pueden servir para inspirar a los participantes del Lab Emprendimiento Jurídico y a aquellas personas que quieren o a lo mejor no tienen una idea de negocio y que quieren, bueno, pues idear algún proyecto con el cual presentarse. Y por último, digamos que tienen que son proyectos que tienen que ser escalables o de alguna manera fácilmente accionables y convertibles en un proyecto real, ¿no? Es decir, que la transición de proyecto en esa fase de incubación, o sea, de preincubación, incubación y posteriormente la fase de aceleración para aquellos 3 proyectos que son los ganadores del lab, pues esos 3 proyectos que nosotros premiamos y que pasan a la fase de aceleración, en principio tienen que tener ese componente de generar una transición hacia la realidad, ¿no? Hacia la implementación del proyecto, hacia un proyecto real de negocio y a la consolidación de esa entidad como una startup, como, en fin, un proyecto de negocio real que pueda generar oportunidades de mercado para sus promotores y las personas que lo conforman. Con lo cual, digamos, ese componente innovador que resuelva una necesidad concreta o un reto concreto del ámbito de la abogacía y, por último, pues esa capacidad de convertirlo en un proyecto de negocio real y además que tenga capacidad de ser escalable. Pues ahora ya hemos hablado de las experiencias que hemos tenido yo y José, así a modo de ejemplo para aportaros información más sobre el lab. Ya hemos hablado de la parte más técnica del lab, es decir, cómo se organiza, de qué trata. También nos ha dado ahora Andrés unos pequeños consejos para que puedas aprovecharlo a la hora de, bueno, de presentar vuestro proyecto. Y yo creo que es interesante ahora ya meter una marchita más y adentrarnos en la fase de aceleración. Y esa fase ya te la dejo a ti, José, para que digas a ver qué podemos sacar de ahí. Sí, bueno, yo es que ya te digo, estoy reviviendo todo el rato nuestra experiencia, ¿no? Y espero que entre la información que nos está compartiendo hoy Andrés y Susana y un poco pues nuestra experiencia dentro de lo que es el proyecto, os estéis haciendo una idea, algo que nosotros no tuvimos cuando hicimos Es una nosotros el suerte esto. proyecto y que esto es una suerte, así que para los que nos veáis en Instagram, digamos la parte más fundamental que seleccionaremos las píldoras para compartirlas con vosotros, o los que queráis ver el programa completo y lo veáis efectivamente en YouTube, que lo dejaremos colgado.
Pues eso, creemos que esto os puede aportar a tener una información, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando empezamos tú y yo, Sara, estábamos como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y que llegaba Claro. cada sesión y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, que eso también tiene un punto muy chulo y a la gente que se apunte y que quede seleccionada le pasará también, ¿no? Pero bueno, yendo al tema de la aceleración, que para los que no lo sepan es la fase en la que ya se seleccionan, ¿no?, a estos 3 equipos ganadores. Una vez celebrado este pitch final, pues estos que pasan entre los 8, esos 3 que pasan a la fase de aceleración. Me gustaría preguntarte, Susana, la parte económica, porque no es importante, pero es importante, ¿no? Al final los sueños cuestan dinero y los proyectos cuando se tienen que hacer, pues hay que hacer, si tienes una pequeña inversión, pues evidentemente pues es un beneficio muy interesante que se tiene, ¿no? Y esto es un atractivo del programa, entonces me gustaría que nos contaras, bueno, a nosotros y a los que nos van a escuchar y se van a apuntar a este fantástico programa, qué premios están en juego y con qué apoyo cuentan los equipos en esta fase en la que ya son seleccionados y efectivamente pasan a la fase final del programa como ganadores. Bueno, a mí me gustaría señalar para empezar que yo creo que no lo hemos dicho y no es baladí, el Lab es un programa gratuito para las personas para las que forman parte del mismo. No les va a costar dinero y es una experiencia formativa muy potente. Entonces, creo que ahí ya tenemos una parte bastante interesante, ¿no? Hay una primera selección, como decís, de 100 personas, 20 equipos, 8 en una primera fase y 3 que acceden a primer, segundo y tercer premio, que son 10.000, 5.000 y 3.000 euros, con una mención especial, además de otros 3.000 euros para el proyecto que mejor incorpore los ODS. O que mejor los transversalice, entendiendo, como ha dicho Andrés, que no se trata de introduzco este ODS como un pegote. Eso se nota y se transmite y se sabe que el proyecto realmente no tiene esa óptica incorporada como pilar transversal, ¿no? O sea, que cuando realmente hay esa inspiración de transformación y de incorporación de los objetivos de desarrollo sostenible, se ve como en el diseño, el propio diseño, las soluciones que busca, tiene incorporado ese factor de la sostenibilidad. Entonces, después viene la fase de aceleración con los 3 equipos ganadores, tener acceso a un espacio de coworking y además a unas mentorías, creo que son 45 horas, que tienen un acompañamiento para terminar ya de definir esa idea de negocio y bueno, lo ideal es sacarla al mercado, ¿no? O buscar financiación para poder ya competir en el mercado. Bueno, esto es un apoyo fundamental porque para un proyecto que acaba de empezar, tener 10.000 euros, pues es una cantidad que te permite realmente pues, ponerte en marcha, ¿no? Entonces yo animo a que peleéis para conseguir ese premio final, que aparte de eso es, bueno, yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Sara, yo diría que sí, porque estamos en este proyecto ahora, pero que al final nosotros no llegamos a esa fase, pero es que independientemente, porque había muchísimos proyectos que eran muy buenos y efectivamente, pues el premio no solo es la parte económica, sino para los finalistas, incluso para los que me atrevería a decir que para los que se quedan en la primera selección de 20 a 8, ¿no? Ya son unas formaciones, son pues ese ecosistema emprendedor en el que normalmente en el mundo del derecho pues no nos vemos dentro de esos círculos, a no ser que tengas como la iniciativa de meterte ahí, ¿no? Entonces yo creo que al final los premios también son, en nuestro caso, el mío y el de Sara, el networking y las conexiones y el de otros compañeros que se había conectado por aquí, Nacho, y nos había dicho buenas tardes, qué maravilla veros a todos juntos, que también participó y también es un gran amigo y también un gran colaborador y toda esa parte del networking que te llevas, ¿no? Del programa. No sé si estás de acuerdo conmigo, Sara. Totalmente de acuerdo. La parte para mí más importante ha sido la de crear nuevas conexiones con compañeros. Sobre todo la principal ha sido contigo, ¿no? Es evidente, pero me he llevado a más personas del lab y es una experiencia que es muy positiva y muy bonita. Bueno, es que quizá lo que no hemos dejado claro, y ahora que eso estaba escuchando, estaba diciendo, oye, igual no hemos explicado que el pitch de la comisión mixta y el Demo Day realmente tienen una diferencia temporal de una semana, con lo cual
la experiencia formativa es exactamente igual para todas las personas participantes. Efectivamente. Todos los equipos, los 20 equipos en el pitch de la comisión mixta tienen la oportunidad de compartir su trabajo. De ahí salen los 8 equipos finalistas. A los 7 días, sin que haya una formación entre medias, sino que evidentemente esos equipos finalistas pues tienen alguna oportunidad de hablar con sus mentores, ¿no? Para ajustar qué ha fallado a lo mejor en ese pitch de la comisión mixta para hacerlo mejor en la final. Y básicamente 7 días después tenemos esa final, ese Demo Day en el que se eligen los 3 equipos ganadores, ¿no? del Lab Emprendimiento Jurídico, y son los 3 equipos que luego sí posteriormente pasan a la fase de aceleración en un espacio de coworking, siempre y cuando haya disponibilidad o las circunstancias personales y logísticas lo permitan, ¿no? Pero realmente la experiencia es exactamente igual para todas las personas participantes en las horas docentes, por así decirlo, o las horas de acompañamiento son exactamente igual para todos los equipos y para todas las personas participantes, a excepción de los 3 equipos ganadores, que eso sí tienen esa fase de aceleración específica una vez ya finalizado el programa, porque debo decir que el programa acaba con el Demo Day y después es verdad que los 3 equipos ganadores tienen la oportunidad de tener ese acompañamiento, ¿no? que realmente está destinado a esos primeros pasos reales de implementación del proyecto y de puesta en marcha de la iniciativa, que luego, bueno, pueden pasar muchas cosas y hay proyectos que se quedan a las puertas de la final y que, como en vuestro caso, pues ahora mismo están en stand-by, pero estáis explorando otros proyectos y en definitiva, esto no es un mal ejemplo, ¿no? del programa, sino justo lo contrario. A mí siempre me gusta defender que vuestra actitud emprendedora es lo que os va a llevar lejos y lo que os va a permitir seguir proponiendo diferentes propuestas, proyectos que realmente se vayan adecuando a esas necesidades que vayan surgiendo en la profesión, y que los proyectos, bueno, pues nacen hoy, mañana pueden morir, pero las personas y su actitud emprendedora es lo que perdura, y por tanto este Lab Emprendimiento Jurídico lo que busca es fomentar esa actitud emprendedora en el sector. Y evidentemente, si conseguimos proyectos sólidos, ideas de negocio que sean disruptivas y que supongan un cambio de paradigma en el sector y generen oportunidades de negocio, mejor que mejor. Pero desde luego lo principal es fomentar esta actitud emprendedora que vosotros tenéis y que sois un ejemplo fundamental para el Lab Emprendimiento Jurídico. Bueno, yo diría que nosotros ya ganamos desde el momento en el que nos apuntamos por las formaciones, por el networking, como hemos comentado, hemos hecho un poco una vista por encima de lo que es el programa. Creo que esperamos haber resuelto un poco las dudas que le puede generar, ¿no? A una persona que ve la publicación en redes, pero pues echa un vistazo a la web, no se atreve, tiene dudas. Chicos y chicas, no tengáis dudas, o sea, es un proyecto maravilloso. Este y otros proyectos, los que no lo hagáis, seguid a Fundación Mutualidad de la Abogacía en las redes sociales, sobre todo en el Instagram, porque este es uno de los programas, pero tienen muchísimos programas más. Entonces nosotros estamos ahí siempre como novedades de la fundación, ¿no? Y es verdad que nos hace mucha ilusión haber compartido un poco pues esta sesión y el informarles a los futuros participantes de cómo es este programa. Yo creo que antes de pasar al closing, Sara, me gustaría preguntarle a Andrés, porque has hablado de novedades. Nosotros nos hemos leído las bases, pero es cierto que como no llegamos a esa fase de aceleración, preguntarte, Andrés, si aparte de lo que sería el ecosistema, la posibilidad de luego trabajar en ese networking, si hay alguna novedad, porque el tema del ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que no lo sepáis, también estaba en la edición anterior, pero no sé si, Andrés, nos puedes comentar si hay alguna novedad este Yo año que no creo nos podamos que perder. hay novedades, por supuesto, y os debo confesar que tenemos una actitud en este equipo muy orientada a la mejora continua, ¿no? Y os hemos escuchado, hemos incorporado
dentro de los procesos de escucha y de evaluación del programa, pues ese feedback que nos habéis aportado los y las participantes del lab. Y Susana, que es la responsable del programa, pues ha estado trabajando durísimo este año para adecuar la formación, el programa, toda la propuesta de valor y algunas novedades que casi que yo prefiero que lo cuentes tú, Susana, porque no solo lo estás trabajando tú en primera persona, sino que además lo estás liderando con un nivel de excelencia espectacular. Así que cuéntanos tú mejor. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía Andrés, hemos escuchado que también que ha interesado más en estas ediciones anteriores, que ha funcionado mejor, que clases o masterclass habéis entendido que han resultado más provechosas para incorporarlas al itinerario. Este año la tecnología tiene un peso especial dentro del programa y queremos que haya una conexión con las posibilidades técnicas de llevar a cabo los proyectos. También la tecnología está presente en una de las grandes novedades, que es que este año se van a dar los certificados en blockchain, que es... Ya sabéis que es una sí, este año todo el mundo va a tener su diploma que luego podrá compartir en redes y demás y que está certificado con esta tecnología, con el blockchain. Y sobre todo yo creo que ha sido seguir promoviendo aquellas cosas que hemos visto que han funcionado bien, seguir teniendo una mirada hacia la participación también de las emprendedoras. Y dejadme aquí que también meta un poco de cuña con este tema, porque el lab ha nacido siempre con un espíritu de promover la igualdad en el sector y goza de muy buena salud en este sentido. El emprendimiento de las mujeres estamos menos representadas en este ámbito. Sin embargo, en el lab la participación de hombres y mujeres en las dos ediciones anteriores siempre ha sido muy equilibrada, tanto a nivel de participación como en el rol de formadoras, en el rol de mentoras, y es algo a lo que queremos seguir prestando atención porque entendemos que es necesario crear este tipo de medidas o de actuaciones para equilibrar la situación, ¿no?, que hombres y mujeres tienen en el mercado laboral y en el emprendimiento en particular. Así que manteniendo o promoviendo estas cuestiones, pues hemos incorporado, por ejemplo, eso, la novedad de la tecnología, del blockchain. También vamos a trabajar ese marketing o esa comunicación de una manera bastante aterrizada y muy con personas que yo creo que van a ayudar a los participantes a crear un discurso que atraiga al público, a tener esa parte como más comercial, que también es interesante trabajar en el marco de los proyectos, y al final que el itinerario tenga un sentido. Desde que llegas al lab hasta que sales, ¿no?, que tengas esa formación completa y todo un ciclo que necesitas conocer, ¿no? Y bueno, os esperamos en la iniciativa con mucha ilusión, que es para 100 personas, así que nada, os tenéis que apuntar Joder, qué lujazo, y qué participar lujazo. de la experiencia. Sara, ¿estás segura de que no quieres que nos volvamos a presentar este año? Yo me apunto ahora mismo. Bueno, yo sé de una persona que me preguntó si se podía volver a presentar este año. No voy a revelar el nombre, pero yo he tenido esta situación, la he vivido antes. Sí, yo creo que, claro, es que estamos reviviendo tantas cosas chulas que la verdad es que apetece un montón. Y yo ese título de blockchain estaría muy bien tenerlo, Sara. Vamos a habr de ello este fin de semana. La verdad es que sí. A ver si tocamos en el mismo grupo. Bueno, estamos llegando al cierre un poco de esta sesión en el que espero que hayamos podido compartir con los que nos han visto y con los que nos van a ver en los próximos días. Ya sabéis que nos podéis escuchar tanto en YouTube como en diferentes plataformas de podcast. Creo que estamos como en 10, Sara, si no recuerdo mal. Muchísimas. 10 plataformas en todos los continentes, pero bueno, hablando en castellano, de momento en castellano. Y para este cierre, pues lo hemos dicho un par de veces, pero me gustaría repetirlo y me gustaría preguntarle a Susana, aunque ya lo hemos dicho, pero para los despistados
y despistadas que no sigan en las redes, que ya estáis tratando en seguir a Fundación Mutualidad Abogacía en el Instagram, ¿hasta cuándo estará abierta la inscripción de esta tercera edición del Lab de emprendimiento de la Fundación Mutualidad Abogacía? ¿Hasta cuándo tienen de tiempo? Pues hasta el 4 de abril. Todavía tenemos unos días. Yo os emplazo a no dejarlo para el último momento porque luego todos son problemas y nos ponemos muy nerviosos y luego no entra la candidatura y qué catástrofe. Así que bueno, de aquí al lunes inclusive ir postulando todas aquellas personas que quieran participar de la experiencia, que entren en nuestra página web de fundacionmutualidadabogacía.org y van a encontrar un destacado grande de cómo inscribirse, que es a través de nuestro portal Amigos de la Fundación, que es un poco ese canal por el cual pues proyectamos todas las actividades de la Fundación y buscamos que sea ese punto de encuentro de las personas que interrelacionan con la Fundación. Es un registro sencillo y si tienen cualquier problema, pues hay un correo electrónico para preguntar las dudas y estaremos también encantados de poder solucionárselas. Pues no sé, Sara, si se nos ha quedado algo en el tintero. Yo creo que lo hemos comentado todo. Programa completo. Creo que realmente Bueno, sí que se llevan toda la información pertinente al Lab y si no, como dice Susana, pueden buscar más info en la página web o solicitarla por ese correo electrónico. sí, nosotros como siempre pedimos permiso a los invitados para colgar este vídeo. Lo vamos a hacer con la máxima celeridad porque quedan, tengo aquí delante el calendario, chicos, os queda una semana, 6 días os quedan. Ujú. Entonces vamos a publicar esto y lo vamos a mover también en redes para los que se han quedado en el último momento ahí a punto de inscribirse, que no sabían cómo hacerlo y querían saber un poco más de este programa de emprendimiento jurídico de la Fundación Mutualidad de la Abogacía. Por mi parte, creo que hemos sido muy meridionales, 1 hora y cuarto. Me gustaría daros las gracias, a mi compañera Sara, que sin ella esto no sería posible. Muchísimas gracias, Sara. Y bueno, Andrés y Susana, gracias. Sé que sois personas muy ocupadas, que habéis hecho un hueco en la agenda ahí en el último momento para compartir con nosotros toda esta información. Para nosotros es un lujazo haber contado con vosotros. Así que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en este Great Panel del Laboratorio de Emprendimiento Jurídico. Gracias a vosotros. Es un lujo estar aquí. Bueno, y de hecho hacer un hueco en la agenda para este tipo de espacios no solo es apetecible, sino que estamos encantadísimos de hablar con vosotros, que sois alumnis del Lab Emprendimiento Jurídico, sobre vuestra experiencia y si podemos ayudar a los candidatos a esta iniciativa a resolver sus dudas o a entender mejor cómo es el programa y qué se van a encontrar en el mismo, pues desde luego es una muy buena noticia el que podamos tener espacios como este para poder hablar del Lab y para que podáis compartir la experiencia en primera persona, que desde luego es lo que marca la diferencia. Sin duda, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias, un abrazo. Muchísimas fuerte. gracias, un abrazo. Dejaremos por aquí una cajita con el enlace de inscripción. Chicos, no os lo perdáis. Muchísimas gracias a la Fundación. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Vale. Susana, que paséis buena tarde. Y recuerda, si te gusta lo que hacemos, visita nuestra web de Bicons y síguenos en redes sociales para poder decir con nosotros We are making juries great again.